Hola, Maybord, Joseph, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Igualmente, un gran saludo a mi querido amigo, colega y una de las personas creo que más ser conocedor y solamente y también comunicador de lo que está pasando en América Latina y específicamente Colombia, que Carlos Chacón. Si me dejas, permite que presente un poco quién es Carlos. Yo y Carlos nos conocemos que hay ya casi más de una década y es interesante porque nos conocemos porque tenemos el mismo mentor. Nos dos estudiamos bajo el profesor Dr. Max Manwaring, el Dr. Max Manwaring, que ha viajado muchas veces a Colombia en realidad para dar clases y cursos y cátedra con las Fuerzas Armadas sobre el tema de guerra simétrica. Entonces yo fui estudiando bajo profesor Manwaring por mucho tiempo, más bien lo pueden ver que en YouTube de nuestro centro de Secure Free Society, que le hemos entregado un premio hace 3 años atrás o 4 años atrás, porque se retiró del servicio. He tenido el privilegio de escribir el prólogo de su libro, pero más que todo, el profesor Manwaring me presentó a Carlos y empecé a conocer a Carlos cuando Carlos estaba trabajando en el Parlamento Andino y ha trabajado un buen tiempo en el Parlamento Andino. Ha trabajado con mucho este mundo multilateral, lo conoce muy bien, la ONU, la Unión Europea, Parlatino, la OEA. Pero hace unos años atrás, Carlos se fue a ser el director y es el director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olosca. Es uno de los más importantes centros en Bogotá, en un país que no tiene, digamos, muchos centros de estudios como tenemos aquí en Estados Unidos, pero es uno de los más importantes porque realmente están tocando todos los temas más importantes del país, en el lado económico, en el lado político y últimamente, desde que llegó Carlos, en el lado de seguridad y defensa, más bien acaban de lanzar un nuevo centro dentro del instituto dedicado a estrategia y seguridad. Tuve el privilegio de estar con ellos varias veces en Bogotá y bueno, Carlos está haciendo un excelente trabajo y ha podido comunicar en otros foros que le he visto esta semana sobre la crisis en Colombia. Entonces, Carlos, si quieres empezamos y yo tengo, la primera creo que pregunta que tengo para ti, Carlos, y creo que es algo que me ha confundido a mí, literalmente, y creo que muchos que no estamos tan al tanto de todos los detalles en Colombia, es por qué la reforma tributaria ha sido tan controversial en Colombia. Si nos puede explicar primero qué consiste, porque a lo mejor no todos sabemos de qué consiste la reforma tributaria, y por qué es tan controversial en Colombia en este momento para hacer digamos, un causa para la manifestación. Bueno, lo primero es que, pues efectivamente, a Colombia, como al resto de los países de la región y del mundo, la pandemia le causó enormes daños. Durante el 2020, el gobierno colombiano hizo esfuerzos por ayudar a los hogares más afectados y a las empresas, y esto indudablemente pues impactó también en las finanzas públicas, sin contar que lógicamente Colombia tenía unos problemas de gasto público bastante grandes, con un Estado grande que gasta bastante. La reforma tributaria pretendía dos cosas. Uno, pues recaudar para sanear las finanzas públicas, especialmente en términos de deuda. Eh, y por el otro lado, una apuesta del gobierno del presidente Duque en materia de gasto social, orientada principalmente a el ingreso solidario, que es una especie de renta básica que el gobierno quería establecer de forma permanente. En ese proyecto de ley así se fijaba, para más de 4 millones de personas, entre quienes están en pobreza y en pobreza extrema. Y lo que ellos querían era básicamente recoger los recursos para eso, para programas sociales. Esta renta básica permanente se sumaría además a otros subsidios como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. Además, el tema de la educación a costo cero, matrículas a costo cero en las universidades públicas para estratos 1, 2 y 3. Es decir, toda una red de protección social para los pobres, las personas que se encuentran en condición de pobreza, extrema pobreza y en vulnerabilidad. Claramente la pandemia ha aumentado esas cifras dramáticamente, ha afectado a los más pobres. Y a lo que se orientaba la reforma era gravar los dividendos, el patrimonio, las pensiones altas, ampliar la base gravable, porque Colombia tiene un problema, y eso hay que reconocerlo, que a diferencia de otros países de la OCDE, la base gravable en Colombia reposa principalmente en las empresas. Colombia tiene un tejido empresarial compuesto principalmente por MIPYMES, casi el 90%, y muy poco en las personas naturales. Lo que buscaba la reforma era ampliar la base de las personas naturales que declaren renta. Eso, por supuesto, generó descontentos, pero esto vino acompañado
de una enorme campaña de desinformación que decía que la reforma tributaria iba a afectar a los más pobres, cuando si ustedes ven mi explicación y lo pueden buscar, la reforma se orientaba a generar precisamente los recursos para tratar de responder a las necesidades de una población que se ha visto muy afectada. Colombia es un país con más de 50% de informalidad laboral y la pandemia y el cierre de la economía pues claramente ha agudizado esta situación. Eso fue utilizado como excusa. El gobierno Duque retira la reforma tributaria y dice al Congreso no tramitemos esa reforma, renuncia el ministro de Hacienda, el viceministro de Hacienda y las protestas y la violencia siguen en el país. Entonces claramente, Joseph, pues efectivamente la reforma fue utilizada como excusa, pero el trasfondo va mucho más allá, como ustedes lo han venido analizando en la última hora. Justamente quería plantear, porque cuando se recuerda el caso de Chile, el presidente Piñera cambió, paralizó todas las decisiones que tenía que tomar en ese momento y luego se flexibilizó tanto que prácticamente se entregó a los grupos que lo estaban atacando, no solamente a él era un actor, a la institucionalidad. Hay mucha gente que piensa que el presidente Iván Duque está haciendo justamente lo mismo que hizo Piñera, es decir, no se presenta fuerte ante estos grupos y sectores que han generado la violencia, tomando en cuenta algo que en efecto pues causó malestar en la población y que en todo caso estaría sometiéndose a los designios de estos grupos violentos que, como muchos en Colombia ya han informado desde el punto de vista oficial, tienen infiltración de otros países y de los enemigos de Colombia. Pues uno no puede decir que el presidente Duque es débil. Lo que ha hecho es claramente abrir espacios de diálogo y eso en una democracia es lo que corresponde. Pasa que aquí tenemos unos grupos políticos que quieren atacar la legitimidad y la gobernabilidad, instrumentalizar las vías de hecho, es decir, el uso de la violencia para imponer una agenda que cuesta 80 billones de pesos. La reforma tributaria pretendía recaudar 23 billones. El pliego de peticiones del Comité del Paro espera recoger 80 billones, es decir, 4 veces, algo que es inviable en un país afectado por una crisis económica, con un tejido empresarial que no es lo suficientemente sólido para aportar a eso. Tanto en la primera fase de esto, porque hay que remontarnos a 2019, es que no hay que desvincular lo que está pasando ahorita a 2019, como lo dijo Joseph. Esto empezó en 2019, gobierno Duque arranca con unas mesas de la gran conversación nacional a escuchar a todos los sectores, qué es lo que corresponde, qué es lo que exigen. El presidente Duque abre los espacios de conversación, llega la pandemia, se paran las protestas, claramente por la afectación, pero nuevamente la izquierda estaba esperando un momento y en un altísimo nivel de irresponsabilidad y de falta de total empatía con lo que está pasando con el país, en el medio del tercer pico de la pandemia, con más del 90% de ocupación de unidades de cuidados intensivos en las principales ciudades del país, decide promover un paro, decide sacar a la gente a las calles, que por supuesto es legítimo, es válido salir a protestar, para eso es la democracia, la Constitución establece la manifestación pacífica. Vienen acompañados y detrás de esa manifestación pacífica unos hechos de violencia. Y el presidente Duque retira la reforma, renuncia al ministro y le pide a todos los sectores que se sienten a dialogar. Pues aquí hay unos sectores que han dicho que no tienen que dialogar, que tienen es que negociar. ¿Ve? ¿Por cómo negocias tú con un grupo que exige por vías de hecho que no han sido democráticas ni por las urnas, imponerle un modelo económico y político al país distinto al que elegimos en las urnas cuando se eligió a Iván Duque y al gobierno que está en este momento democráticamente y legítimamente elegido? El gobierno está actuando, está haciendo lo que le corresponde. Lo que pasa es que claramente a estos sectores de izquierda que hacen parte pues de toda esta red internacional vinculados al régimen de Maduro y a otros regímenes y que quieren imponer un estado parecido al de Venezuela, no les interesa dialogar, les interesa imponerse por las vías de hecho. Estamos a un año de las elecciones. Eso es lo que están queriendo hacer, generar todo un caos y una inestabilidad para ellos presentarse como los redentores y como los voceros de esas necesidades sociales. Y ojo, la pobreza que atraviesa Colombia no se va a superar con la agenda de Gustavo Petro, no se va a superar con la agenda de los grupos políticos de izquierda.
La pobreza en Colombia se soluciona precisamente con lo contrario a esas propuestas. Pero desafortunadamente estamos en una coyuntura muy compleja y la comunidad internacional está desinformada, los medios de comunicación están desinformados y el país necesita, obviamente, espacios de diálogo y reflexión y cesar la violencia lo antes posible, y eso es lo que el gobierno está procurando con estos espacios de diálogo, parar la violencia y mantener la legitimidad del Estado. Sí, bueno, gracias, Carlos. Tengo dos preguntas para ti, pero antes que eso, déjame presentar a nuestro segundo invitado para que nos acompañe en la sala. Es otro querido amigo, un gran referente para muchos en toda América Latina, realmente, pero también aquí en Estados Unidos, que es el coronel Jesús Alberto Ruiz. Saludos, coronel. Mi coronel, ¿cómo estás? Mi estimado Joseph, un placer estar acá contigo. Mi saludo especial, mi abrazo muy fraternal desde Colombia. Maybor, también encantadísimo de estar aquí en tu programa, y mi saludo también especial para mi querido amigo y contertulio en esta noche, Carlos Augusto. Buenísimo. Mi coronel, tengo una pregunta para ti, pero quiero seguir un poco lo que estaba diciendo Carlos, porque me pareció muy importante en algunos aspectos de que él tocó. Uno de esos, Carlos, que quisiera que nos respondes esto, porque algo que, digamos, y yo entiendo el desafío enorme que tiene el presidente Duque en esta materia, ¿no? Entiendo también que es algo que realmente no lo puede luchar solo, o sea, es algo que hay muchos intereses que están encima para poder destrozar la democracia de Colombia. Pero en el lado de comunicaciones, porque hacer una reforma o hacer cualquier acción tiene validez, pero si no lo comunicas de cierta forma para que el pueblo más o menos entiende, o por lo menos estás un poco más seguro de que no van a empezar a manifestar como lo hicieron. ¿Cómo piensas que está comunicando el gobierno ahorita en este momento? Si piensas que debería mejorar, ¿qué tipo de sugerencias darías para que puedan mejorar esa comunicación? Porque tú estás allá en Colombia, en Bogotá, y estás viviendo todos los días, estás estudiando en el think tank, estás tratando también, imagino, en muchos casos, apoyar algunas de las iniciativas, criticar otras, pero apoyar algunas. Pero a veces, yo puedo decir por mi experiencia, a veces es difícil apoyar cuando la comunicación no es buena y uno tiene que más que todo hacer daños de controles, ¿no? Control de daños, perdón. Carlos, ¿cómo ves la comunicación estratégica y la comunicación política del gobierno ahorita actual en Colombia? Yo creo que en clave de lo que tú dices de ser propositivos, es necesario que el gobierno del presidente Duque y quienes defendemos la democracia liberal entendamos en qué contexto estamos, que es un contexto de mucha complejidad, que se necesita claridad en la comunicación. Creo que la reforma tributaria no fue explicada, de hecho se fue filtrando de a pocos con información de un lado y del otro, donde el gobierno debió haberle contado precisamente a quienes iban a haber beneficiado de esa reforma. Y debo hacer la claridad, me parecía que esa no era una reforma conveniente, pero eso se debía debatir en el Congreso. Además, esto era un escenario que le correspondía a los partidos políticos en el Congreso dar el debate, y los partidos políticos decidieron también de una forma un poco irresponsable dejar solo al presidente, cuando ellos tenían la obligación también de debatir y ponerle la cara a la ciudadanía en el Congreso sobre esa propuesta de reforma tributaria. Entonces, es claro que no se está comunicando. Es claro que se necesita entender que el centro de gravedad de todo esto es la legitimidad. Y el gobierno de Iván Duque tiene que mostrarle al mundo y a los colombianos, sobre todo, especialmente a esa base que no comparte la violencia política que promueven ciertos sectores en Colombia, que no comparte la vía de hecho, que necesita entender qué es lo que el gobierno les está proponiendo, qué era lo que les proponía. Va a tener que tramitar otra reforma tributaria y aquí va a necesitar saberlo comunicar. Indudablemente, Joseph, en esto la comunicación es clave. Lo que hemos visto es que los enemigos del gobierno y los enemigos de la democracia en Colombia se han dedicado a desinformar, compartimentan la información, se anticipan, utilizan redes de ONGs. Por mi experiencia internacional, te lo digo, en Europa, casi que antes de que empezaran los hechos ya estaban recibiendo los comunicados preparados. Esto también lo hemos visto en años anteriores con el proceso de negociación en La Habana, con la implementación de los acuerdos de La Habana. Esto está permanentemente operando. Entonces es fundamental recuperar la legitimidad. En eso la comunicación juega un papel primordial.
Adelante, creo que el coronel Ruiz tiene algo que plantear o nos vamos con la próxima pregunta. Bueno, no, escuchando muy atentamente la intervención de Joseph, la intervención de mi querido amigo Carlos, coincido muchísimo en todos los aspectos, pero el análisis que quiero plantear desde mi punto de vista, desde mi enfoque, está orientado más hacia dos contextos, un contexto político y un contexto sobre todo estratégico, que es de pronto un factor fundamental para analizar, pero creo que Joseph quería preguntar algo específico y entonces pues aquí estamos dispuestos. Sí, sí. No, pero antes que eso, mi coronel, te quiero presentar también para que la audiencia te conozca, porque mi coronel he podido conocer y hemos podido compartir en varios foros. Él es un asesor por ya más que 15 años con diferentes elementos de las Fuerzas Armadas en Colombia, incluso su escuela de guerra, centros que tienen sobre diferentes estudios. También ha podido asesorar otras Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa en la región. Ha trabajado muy cercano con el Departamento de Defensa aquí en Estados Unidos, con el Comando Sur, con las Fuerzas Especiales, con el Pentágono. Es muy conocido, más que creo que te conocemos, mi querido coronel, como uno de las personas más activos en Colombia en términos de las redes, construir redes y hacer redes. Y también le llamo mi coronel porque ha llegado a ser un coronel del Ejército de Colombia con más de 28 años de servicio para su patria en la defensa de la República de Colombia. Te agradezco por el servicio, mi coronel. Y bueno, quería que te conozcan también el público de Sin Filtros, Seguridad Sin Filtros, porque tenemos una comunidad muy patriota en el canal de Maybor, porque son personas que realmente están preocupadas por la patria de sus países, y desde Canadá hasta España, América Latina, Colombia, hasta Argentina y todo lo demás. Pero mi pregunta va un poco a algo un tema que creo que se ha ido un poco confuso, ¿no? Porque lo que veo y lo que me han comentado muchos mis amigos en Colombia es de que, bueno, los policías nos están matando, nos están disparando, entonces podemos disparar de regreso, o sea, tenemos que defender y tenemos que usar fuerza con fuerza, fuego con fuego. Y de cierta forma, cuando gente que no está al tanto, como usted, como Carlos, como Maybor, que han estudiado estos temas, piensan que, bueno, es una lógica, ¿no? Que si hay alguien matando, otro debe matar. El problema con eso es que ya están haciendo caer lo que es el orden pública y fuerza de seguridad, que tiene entrenamiento, tiene leyes, tiene situación ambiental para poder saber cuándo, cómo y dónde tienen que usar la fuerza, ¿no? Yo como era militar, por ejemplo, cuando era en la Marina, era muy claro las reglas de cuándo y cómo podemos usar fuerza letal y cuándo no lo podemos usar. El problema es que cuando hacen esta falsa equivalencia entre la fuerza de el uso de violencia por parte de una fuerza de seguridad y un parte de un civil o un manifestación o lo que sea, un grupo de choque, están saliéndose fuera del uso legítimo de la fuerza. Me gustaría, mi coronel, que nos explicas eso para el público. ¿Qué es el uso legítimo de la fuerza? ¿Cómo se aplica dentro de la policía, las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué es tan importante mantenerlo vigente? Por supuesto que sí. Pues como breve introducción, es decir, que en este momento, como planteabas tú, una guerra, un conflicto o una confrontación de tipo asimétrico, estamos frente a una confrontación desigual. En mi pueblo, de donde yo soy, dicen que esto es una pelea de tigre con burro amarrado, en donde, pues, por supuesto, las fuerzas del Estado están siendo el burro amarrado. Están prácticamente en un estado de indefensión, y no porque no tengan garantías, sino porque no haya instrumentos jurídicos, y no porque no haya una tradición, y no porque las fuerzas o la fuerza pública, fuerzas militares y la policía del Estado colombiano no tengan una experiencia de muchísimos años. En Colombia, de más de 30 años,
las fuerzas militares y la Policía Nacional han venido desarrollando una serie de programas de doctrina con apego a las organizaciones, a los regímenes internacionales en materia del derecho internacional humanitario y de derecho internacional de los conflictos armados. La Fuerza Pública Colombiana es una de las instituciones más distinguidas en materia de estos temas del uso legítimo de la fuerza. No en vano, en el contexto internacional ha sido mencionada como una de las instituciones armadas más civilistas por ser respetuosas de los derechos humanos, desde hace, como lo decía anteriormente, más de 30 años. Y por supuesto, también Colombia es uno de los países del mundo y de la región que más le ha tocado lidiar con este tema por las condiciones históricas del conflicto. Desde la base legítima y desde el fundamento legal, el uso legítimo de la fuerza en Colombia es uno de los temas en este momento más paradójicos, si se quiere, en la región. ¿Pero por qué paradójico? Porque cuando son una fuerza pública que tiene muchísima capacitación, muchísimo respeto en materia de derechos humanos, como lo dije, y derecho internacional de los conflictos armados, tiene más reconocimiento en la región, pero es uno de los países que en este momento está en el ojo de huracán, producto, ya lo decían ustedes, de una campaña de desinformación que tomó fuerza, que tomó mucha fuerza como una bola de nieve, y por eso yo hablaba de importante más adelante tocar el tema de la estrategia, es decir, de esa, la estrategia vista como la relación fines y medios. ¿Cuál es el fin de la amenaza de estos grupos, de estas organizaciones, de la amenaza política, de la amenaza estratégica contra el Estado? ¿Cuáles son las capacidades del Estado que se están viendo diezmadas? Y una de esas es la capacidad de actuar en el escenario legal y legítimo, como el uso legítimo de la fuerza. Pero en Colombia está absolutamente normado y reglado el uso de la fuerza, y empieza por un precepto constitucional. El artículo 2 de la Constitución Nacional determina, impone que las fuerzas del Estado deben asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y un orden legal. Y también dice que las autoridades, en nuestro artículo 2 de la Constitución, las autoridades de la República, en las que se encuentran inmersas nuestras instituciones de la fuerza pública, están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, en su honra, en sus bienes, en sus derechos, en sus libertades, pero también para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Miren este precepto tan explícito en la Constitución. Cuando uno mira los escenarios que nos describían de lo que está sucediendo con videos, pues prácticamente la fuerza pública está siendo un convidado de piedra, porque aparecen especialmente la fuerza de la policía, pero aparecen en el escenario, pero prácticamente no pueden hacer absolutamente nada. Otro aspecto fundamental desde el fundamento legal para el contexto del uso de la fuerza aparece también en un precepto de corte constitucional. El artículo 189 de la Constitución manifiesta que el jefe de Estado, el presidente de la República, es el representante legal de la nación y el administrador. Es decir, y en ese orden de ideas hay dos puntos fundamentales de los casi 24 artículos que están establecidos como funciones del presidente. Uno dice dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de la fuerza pública. O sea, es el presidente de la República que dispone, que tiene un instrumento militar y policial para defender la vida y honra de los ciudadanos, que se llama la fuerza pública. Está en la Constitución, esto no está en tela de juicio frente a disposiciones, alegatos de los manifestantes, de los sectores políticos, no está en discusión, no está en juego, no está en negocio. Y otro aspecto que es, en un segundo punto, dice, debe conservar en todo el territorio nacional el orden público y restablecerlo donde fuese turbado. Y hasta ahí no hemos entrado en escenarios de una declaración de la conmoción interior, que se ha escuchado voces, pero si seguimos la Constitución en su orden eminentemente estricto, tenemos que apelar con la estructura política de la nación, la gobernanza política, que es la que en este momento está
completamente desorganizada y la gobernanza no es solamente la responsabilidad del gobierno nacional. Fíjese una cosa, que el pliego de peticiones que hacen los manifestantes, lógicamente inducidos y manipulados por aquellos sectores de las que ya hemos hablado, el pliego inicia, dice, le pedimos al Estado, pero el Estado no es solamente el gobierno nacional, y el gobierno nacional se echó, permítame en el término, este bulto al hombro solo. Entonces, aquí hay otro factor fundamental que limita el empleo del uso de la legítima defensa del Estado, porque debería estar sentado, cuando se habla del Estado, debería estar sentados los tres poderes. Debería estar el Congreso de la República, debería estar el Poder Judicial, y el Estado debe tener un desarrollo armónico que también está establecido en la Constitución, artículo 113. Y dice que los diferentes órganos del Estado, los diferentes poderes, aun cuando tienen funciones independientes, pero ese último paragrafito de 2 renglones no lo miran, parecen que fueran miopes, porque dice que aun cuando tienen funciones diferentes, colaboran armónicamente para los fines esenciales. Preguntémonos si en este momento y si en esta situación hay colaboración armónica. No hay colaboración armónica porque el gobierno nacional, en cabeza del presidente, está solo. Y el Congreso, mire, paradójicamente, los congresistas que son opositores al gobierno desde el Congreso son los que les están atacando y echando leña al fuego. Entonces, como decía un antiguo profesor, cuando uno cometió un error, así sí no se puede. Hay que restablecer la gobernanza política que está en un desorden absolutamente. Y para ir concluyendo un poco esta primera parte, si se quiere, el artículo 217, específicamente el que le da la capacidad a las fuerzas militares, dice, Colombia es un caso sui generis, porque las fuerzas militares desde hace 50 años están en la calle, están conviviendo, no atacando a la población, protegiendo la población. Yo personalmente tuve la experiencia de muchos años recorrer paso a paso la geografía nacional y conocer muchísimo mejor que muchos políticos, muchos administradores que están sentados gobernando desde el escritorio, conocer realmente las necesidades del pueblo y compartirlas con ellos. Entonces, no es nuevo ahora que digan que salieron las fuerzas militares a la calle en Colombia, el ejército está en las calles, los europeos, cuando en aquellos años, otrora, 20, 30 años atrás, venían y Europa era otro escenario absolutamente diferente, veían un soldado con un fusil en la calle, requisando un vehículo, contribuyendo a la seguridad, se escandalizaban y decían, Colombia está en guerra porque el ejército está en la calle. 30 años, 20 años después, ¿qué vemos en Europa? Los ejércitos europeos están en la calle, porque es que el enemigo cambió, el contexto de la guerra nos cambió, el enemigo se transformó, pero nosotros perdimos la iniciativa desde los estados. Entonces, el artículo 117 y una falla absolutamente desde la doctrina constitucional, porque está establecido por doctrina constitucional que las normas en la Constitución son de dos caracteres, preceptivas y programáticas. Las preceptivas, por el solo hecho de estar en la Constitución, pero las programáticas son aquellas que deben reglamentarse. Pues bien, el artículo 217 dice que la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares construidas por el ejército, la armada y la fuerza aérea, y que tendrán como misión asegurar la independencia, la soberanía, pero algo muy especial, miren, el orden constitucional. ¿Qué es el orden constitucional? Pues todas aquellas garantías que nos permiten vivir en una democracia, en un régimen histórico en el que hemos estado, porque la Constitución lo manda. Pero lo curioso de esto, y con esto termino, es lo siguiente, que en la Constitución colombiana, si ustedes revisan, a la única institución que la Constitución le impone el deber de garantizar el orden constitucional es a las fuerzas militares, ni siquiera al presidente de la República, ni siquiera al Congreso, ni siquiera a las instituciones.
Ahí hay una también, podríamos decir, una anomía en el contexto del derecho. Entonces, las fuerzas militares y la fuerza pública, especialmente también la policía como garante del control ciudadano, asegurar a que los habitantes de Colombia convivan en paz, tienen el derecho legítimo de usar, lógicamente, guardando la proporcionalidad, las normas y todos los regímenes imperativos que vienen del derecho internacional. Y por eso aquí en Colombia también se ha creado, esto es una iniciativa colombiana, el derecho operacional, que le enseña a un funcionario pues, de la fuerza pública, fuerza militar y de policía, en el marco de las normas del derecho, en qué momento y cómo, y bajo la responsabilidad de cada uno de los agentes. Entonces, esa discusión no debe darse por fuera del marco constitucional. Quisiera dirigir la próxima pregunta tanto a Carlos como al coronel Ruiz, porque en Venezuela hubo una experiencia que, además de dolorosa, dejó una gran enseñanza. Cuando en 1989 el presidente Carlos Andrés Pérez, que era democrático y constitucional, anunció un paquete de medidas económicas que estaban vinculados al Fondo Monetario Internacional, que era la política que se llevaba a cabo para la época. Hubo una irrupción por parte de unas fuerzas que ya estaban organizadas de la izquierda. Se produjo el famoso Caracazo, hubo saqueos en todas las ciudades importantes del país y posteriormente la satanización de Carlos Andrés Pérez, que fue llevado prácticamente al cadalso en el Congreso y a la cárcel a posteriori por otros eventos. Lo que se demostró cuando se estudia esa etapa importante de la historia venezolana es que había una infiltración en las Fuerzas Armadas venezolanas, pero también en la clase política, en el Congreso, en el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, que había como una especie de conspiración contra el Estado venezolano, contra las instituciones democráticas y contra los venezolanos, la sociedad toda. Bueno, ya vemos los resultados de eso, ¿no? No tenemos que ser muy creativos al respecto. Hugo Chávez falló en un intento de golpe de Estado, pero posteriormente se fue por la vía democrática, manipuló hasta el sector económico, medios de comunicación, etcétera, y llegó a la presidencia. Mi gran pregunta es, ¿la clase política y las Fuerzas Armadas están infiltradas por entes de izquierda que sean capaces de afinar una conspiración que permita el derrumbe del Estado de Derecho en Colombia en estos momentos? Carlos. Pues, Maybur, si me lo permites, yo le dejo la parte más difícil de la respuesta al coronel Ruiz sobre las fuerzas militares. El ADN de muchos sectores de izquierda en Colombia es el uso de la violencia como medio de acción política, lo que se conoce como la combinación de todas las formas de lucha. Colombia lleva 50 años viviendo una situación de violencia promovida por sectores que quieren llegar al poder, validando y legitimando la acción criminal y terrorista de grupos como las FARC y el ELN, el M-19 en su momento, etc. Pero al mismo tiempo hay una acción política, ¿sí? Desde la filosofía política, las ideas de izquierda se basan en la coerción, en el uso de la fuerza y en la violencia para la toma del poder. Y es aquí donde quiero llegar, al poder. Al final del día, la mayoría de partidos políticos están en la competencia electoral básicamente por el poder, porque el Estado se ha convertido en un botín para repartir los recursos del Estado. No en vano, Colombia es un país con altos índices de corrupción, a la par de altos índices de impunidad. Un sistema de justicia deteriorado, infiltrado, unas universidades y unos medios de comunicación que aplauden el estatismo, el colectivismo, que se han demorado en ser contundentes frente a lo que pasa en Venezuela, frente a lo que pasa en Colombia desde estos sectores, pero que permanentemente están poniendo en tela de juicio el orden constitucional, las normas al sector privado. Si tú me lo preguntas, Maybur, hay un ambiente para ese tipo de cosas, claro, porque aquí van a haber sectores que no tienen la ideología, no les importa, esto no es un debate ideológico, ellos mismos lo dicen, y si tú escuchas a muchos partidos políticos hoy en Colombia dicen, esto no es un tema de derechas e izquierdas,
Bueno, no lo pongamos en temas de derechas e izquierdas, pongámoslos en temas de libertad de los individuos y el Estado. Y el espectro político está todo hacia el Estado. Todos creen que es a través del Estado, del uso del poder del Estado, de la violencia ejercida desde el Estado a través de la coerción, que abren el camino a un populismo, maybe, a un autoritarismo como el de Hugo Chávez y el de Gustavo Petro, que fue asesor de Hugo Chávez, que le aprendió muy bien a su mentor Hugo Chávez. Que además, si tú miras las entrevistas y comparas las entrevistas de Chávez en su momento y de Petro, es casi el mismo guión, parece que tuvieran el mismo editor. ¿Sí? Pero claro, hay otros sectores de izquierda que van en la misma línea. Entonces, el ambiente político, creer que aquí van a haber unas fuerzas políticas que realmente se van a oponer a un proyecto político de corte populista y estatista, como el chavismo o como el socialismo del siglo XXI, inspirado por el castrismo de Cuba, infiltrados por los cubanos, es muy complicado. Porque una apuesta liberal por menos poder del Estado que nos blinde de ese populismo, de ese autoritarismo, es difícil de encontrar en el espectro político colombiano. Porque al final del día, insisto, todo se traduce en poder. Yo creo que uno de los problemas, o tal vez nos equivocamos en una narrativa, y es cuando decimos que ciertos sectores han sido manipulados. Yo creo que no. Yo creo que no son manipulados. Ellos saben muy bien lo que hacen, porque están persiguiendo el interés de mantenerse cercanos al poder. Esos empresarios que en Venezuela sostuvieron a Chávez a pesar de estar ahí, lo hacían con una lógica de corporativismo, de capitalismo de amigotes, de mantenerse cerca a Chávez a pesar de que expropiara a otros, callaban, indolentes frente a lo que le estaba pasando al resto del sector privado. En Colombia estoy seguro que hay muchos que lo harán con Gustavo Petro. Hay quienes dicen, no, aquí van a ver, claro, aquí tenemos en este momento un sector empresarial que se opone a ese modelo, que ha rodeado al presidente de la República, que ha rodeado la institucionalidad. Pero es preocupante que hay otros sectores que no, ¿sí? Que callan indolentes, que hacen coro de esas ideas de izquierda. Entonces, si tú me lo preguntas desde un sector de la sociedad civil, desde un sector político, no sé si infiltrados. Lo que creo es que se han generado los incentivos para que eso pueda pasar. Desde luego, lo que sí estamos infiltrados y lo que sí hay una campaña sistemática es desde Cuba y desde Venezuela, apoyados por sus aliados internacionales como Rusia, en unas permanentes campañas de desinformación en redes sociales, de hacerse en eco de narrativas que no tienen nada que ver con la realidad del país. Y entre tanto, el discurso de estos sectores se ha ido fortaleciendo. El que busca validar el uso de la violencia como un medio de acción política, el que busca deslegitimar el Estado colombiano, las instituciones, para justificar de cara a las elecciones del próximo año un populismo que va a llegar a montarse en una asamblea constituyente. Entonces yo creo, Maybor, que eso que tú mencionas es muy posible cuando aquí dicen, no, Colombia no es Venezuela. Bueno, los venezolanos decían lo mismo de Cuba. Los venezolanos decían, Venezuela no es Cuba. Y aquí hay muchos que dicen, Colombia no es Venezuela. Sí, podemos llegar a hacerlo. Porque al final del día esto es una discusión en términos y en clave de poder. Y habrá quienes preferirán tener a un Gustavo Petro en el poder, así cambie las normas, así se quiera perpetuar, con tal de no ver tocado sus intereses. Mientras toque los intereses de otro no importa. Y ese es el gran debate que el país tiene que entender. Y que si aquí queremos sacar a millones de la pobreza, no es por la vía del populismo. Que si aquí queremos ayudar a crear riqueza, que es la que se puede, la que mejora la condición y la calidad de vida de las personas, la que logra que hoy el campesino pobre pueda soñar con un mejor futuro para su hijo, no es el estatismo, no es el colectivismo de Gustavo Petro ni de la izquierda colombiana. Es de un sistema de libre mercado que permite la movilidad social, de respetar los derechos de propiedad. Aquí en este momento, Gustavo Petro y Gustavo Bolívar pretenden imponer a través del Congreso, o bueno, tramitar, digamos no imponer, porque tal vez el concepto es equivocado, pero sí tramitar a través del Congreso normas que van en contra del derecho de propiedad privada. Porque ustedes lo saben, ustedes lo vieron. Lo primero que hace el chavismo es expropiar, y eso seguramente es lo que Petro va a querer hacer. No solamente a través de impuestos, sino ir a quitarle la tierra a los que la tienen. Cuando aquí se dice que son los empresarios que generan riqueza y los van a querer expropiar. Esa es una realidad. Eso no es un sueño, no es narrativa, no, es realidad, es que lo están tramitando en el Congreso en este momento. Quieren tener dateados las propiedades, qué producen, qué no producen. Eso es chavismo puro y duro. Pero desafortunadamente el castrochavismo se volvió en un coco con el que ya la gente no cree. Es muy triste, porque también en la narrativa nos equivocamos al mantener simplemente ese término sin darle contenido. Hay que darle contenido, y el contenido es
un proyecto político de esa naturaleza es un peligro. Piensen, simplemente termino con esto, piensen en que ustedes tienen un rompecabezas. Ya tienen a Venezuela, que es una ficha, que se volvió un estado criminalizado. ¿Qué ficha les hace falta para controlar un territorio y una región? Pues Colombia, de la mano de grupos criminales de países como Irán, como Rusia, como China, como Venezuela, todos los países que les interesa crear un corredor criminal en el norte de Sudamérica y confrontar a los Estados Unidos y, digamos, al mundo occidental. Un corredor de economías criminales, multimillonario en recursos, que van a explotar ilícitamente, que van a explotar violando y sometiendo, si Colombia logra caer en manos de ese proyecto político. Eso es lo que somos, un puzzle en un juego geopolítico, y desafortunadamente nadie lo está entendiendo así. Nos hemos quedado en el día a día. Y eso es, Maybor, la gran preocupación que tiene o que tenemos que encarar de cara al 2022. De acuerdo contigo, Carlos. Adelante, coronel. Gracias, Maybor. Bueno, esta pregunta tuya es absolutamente compleja en el contexto, pero es muy fácil de analizar en el sentido de que se conozca un proceso estratégico. Carlos habla, y creo que también Joseph lo ha mencionado, la combinación de las diferentes formas de lucha. Este concepto se escucha muchísimo en todas partes, en los analistas, pero se quedan ahí en la combinación de las formas de lucha. Bueno, pero miremos qué es o qué significa ese concepto de la combinación de las diferentes formas de lucha. Lo que los nacionalistas chinos denominaron el concepto de la guerra política, pues hace muchos años, del 46 al 49, de la guerra civil en China, que la ganó Mao Zedong, y aparece la teoría la estrategia de la guerra popular prolongada, que es parte de lo que aún han cambiado algunos nombres, pero los fines siguen siendo los mismos, las estrategias. Ellos diseñaron el concepto de la guerra política, basado en un elemento fundamental. Mire esto tan importante. En la confrontación, o sea, en esa confrontación que un grupo X, Y o Z, un sector ideológico, guerrillas, guerra irregular, asimétrica, etcétera, hable contra un Estado especialmente, el 70% de ese esfuerzo en la lucha es de tipo político. El 30% es acción armada. Es decir, en ese orden de ideas, cualquiera podría pensar que en un conflicto lo más importante es la acción armada. Resulta que la acción armada o la acción militar, como la denominan, es lo de menos para ellos, porque representa el 30% de toda la torta del esfuerzo que ellos libran. Y en Colombia, en estos 60 años que llevamos de esa confrontación, ellos han sido absolutamente rigurosos. Las FARC y todas las organizaciones de ese tipo, de ese corte, y sus aliados de tipo político ideológico están encaminados a eso. Luego, en ese orden de ideas, la acción armada o la acción militar se convierte simplemente en un distractor. ¿Y qué es el distractor? Como su nombre lo dice, para distraer la atención del Estado en un esfuerzo que para ellos significa menor. Entonces, ¿cuál es la ecuación inversa? Que el Estado usa la mayor capacidad, su potencial, para enfrentar solamente el 30%. El Estado utiliza el 80% de su capacidad y su fuerza militarmente para enfocarla a un 30% que es solamente para ellos un esfuerzo menor. Pero el Estado no conduce la guerra política que ellos llaman. Bueno, ahora, ¿qué es la guerra política? Denominado la famosa combinación de las formas de lucha, pero ellos lo establecieron o identificaron. Chiang Kai-shek, volviendo al tema que fue el teórico de la guerra política, identificó 6 tipos de guerras, lo llamó él, para identificar el andamiaje político con el que Mao Zedong ganó la victoria en el 49 y se tomó el estado y se tomó la China continental. Después Chiang Kai-shek sale derrotado a la Formosa, y que tiene unos seis componentes que son, ellos lo denominan guerra de inteligencia, que es el conocimiento, o sea, Sun Tzu, prácticamente. Conócete a tu enemigo y conócete a ti mismo y no temerás en 100 batallas. Luego viene un elemento fundamental, guerra ideológica,
la guerra ideológica. Esto de la ideología y todo eso no es simplemente un escenario educativo o un escenario de cátedra. Es una guerra completica y ellos la llaman la batalla del discurso y de la pluma. El discurso, ¿por qué? Porque permanentemente hay que estar adoctrinando a la población, a los sectores, a las organizaciones, a los integrantes del Estado y escribiendo. Y luego viene la guerra psicológica basada en la propaganda. Y Joseph lo manifestaba, desinformación, mentira y engaño. ¿Para qué? Para ganar la mente y el corazón de la población y si es posible de su adversario. Entonces, cuando hablas de si hay infiltración, yo no la llamaría infiltración en este escenario y en este momento penetración, porque las instituciones están organizadas. El Estado colombiano tiene más de 6.300 agencias, dependencias, organizaciones, ministerios, Congreso, justicia, entre todas esas organizaciones del Estado, perdón, hay más de 6.300 que ya han sido objeto de penetración. Por supuesto, las fuerzas militares, me preguntabas, no han sido ajenas a eso y tenemos y hemos tenido y sabemos que tenemos casos, pero tenemos un instrumento absolutamente bien importante que es la inteligencia para detectar y tenemos la capacidad y nuestros propios medios e instrumentos para librarlos. Por eso las fuerzas militares de alguna manera son la institución, podríamos decirlo, menos penetrada, menos contaminada en este escenario. Pero hay otro elemento fundamental de la guerra política, la guerra de organizaciones, que ahí está la columna vertebral, porque ellos la denominan el sistema organizativo y es el partido. Y ustedes miran en todas las revoluciones, desde de los bolcheviques, pasando por China, pasando por Cuba y todos los países de América Latina, ¿de qué se habla? ¿Cuál es el dios supremo de ellos? El partido. Sin el partido no sobreviven. Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis en la guerra de organizaciones como columna vertebral, porque son organizaciones de todo tipo, culturales, educativas, asociaciones obreras, agrícolas. Hoy los vemos que están ya prácticamente hacen parte de un esquema de una organización. Y en Colombia históricamente hemos tenido tres aspectos fundamentales en donde la guerra de organizaciones basada en la guerra de estratagemas, que es la guerra del engaño, permanentes trampas de desinformación, lo decía Joseph, absolutamente, completamente de acuerdo, y en los tres procesos de paz desde el año 1984 con el presidente Belisario Betancur, en el año 1998 el proceso del Caguán y en el último, siempre le han aplicado al Estado colombiano la misma estratagema. Si yo digo esto, muchos analistas se van a ir en contra mía porque van a decir, oh, si los procesos de paz han sido diferentes. Políticamente sí, puede que sí. Ideológicamente puede que sí. Estructuralmente, pero estratégicamente no, porque hay dos elementos fundamentales, que es que ellos lo saben muy bien jugar. Ceder control territorial y ganar espacio político. Y en los tres ha habido. En el 1984, para ceder control territorial, el gobierno les autorizó los campamentos de La Paz y Casa Verde, a las FARC específicamente. En el año 1998, en el Caguán, se dieron control territorial, los concentraron en el Caguán y ganaron espacio político. Y en este último proceso, también que se dieron control territorial, porque dijimos las zonas de concentración, pero ganaron espacio político. ¿Qué ganaron? ¿Qué espacio político ganaron el primero? Y cuando lo tenían, renunciaron a la paz, la Unión Patriótica. Ese fue lo primero, porque ya el Partido Comunista Colombiano había sido denunciado que era el brazo armado político de las FARC. ¿Qué ganaron en el año 1998? El partido, otro partido político, porque ya la Unión Patriótica no estaba en el escenario, entonces ganaron la Marcha Patriótica y ganaron otros partidos políticos, pero clandestinos, el PC3, Partido Comunista Clandestino. ¿Y qué ganaron en el proceso de paz? Después de haber cedido control, es que el control territorial para ellos no significa nada, porque ellos fácilmente lo pueden dejar, pero después lo pueden retomar. ¿Y qué ganaron en este escenario? Pues prácticamente su acción o su ingreso al Congreso de la República. Entonces, en ese orden de ideas,
hay que mirar en esta guerra irregular o asimétrica o guerra política, esa es la guerra que los colombianos no podemos perder, porque aquí dicen que quién está perdiendo en este momento, en este contexto actual, dice, está perdiendo Duque, lo estamos rodeando, pero es que el gobierno no está perdiendo, los que vamos a perder, estamos perdiendo somos los colombianos, incluso los mismos que están inmersos en la violencia y en la protesta, y por supuesto en las manifestaciones pacíficas que constitucionalmente son absolutamente válidas, pero el engaño está ahí, la estratagema está ahí. En China, la revolución del 46 al 49, si uno le pregunta a cualquier persona que sepa de la historia, dice, ¿quién perdió la guerra civil en China? Y le dice, la perdieron los nacionalistas porque les tocó salir desterrados a la Formosa. Pero resulta que la guerra la perdieron los chinos porque las consecuencias posterior, el gran salto adelante de Mao Zedong, fueron 100 millones de muertos. Entonces, no nos alegremos a los que piensan que tenemos que derrotar al gobierno, porque es que la consigna no es la protesta social, realmente no son las demandas sociales, que por supuesto son absolutamente justas y hay que reivindicarlas, y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo en reivindicar, pero la consigna del pueblo es reivindicar protestas sociales, pero la consigna de los otros es tumbar a Duque, lo dijeron desde el primer día de gobierno, tumbar a Duque. No, sí, muy bien dicho, mi coronel, y creo que es muy claro que este rumbo tiene un camino que no se va a acabar hasta que tienen Duque fuera de poder, y yo creo que hasta un cambio constitucional, quieren cambiar todas las leyes, la orden, la definición de lo que es en Colombia. Mira, tengo una pregunta para los dos, pero voy a empezar con Carlos, porque va un poco lo que dijiste y me llamó la atención en esto de esta confusión que tiene en Colombia, ¿no? Yo siento más que todo confusión en Colombia, con los colombianos, confusión de qué está pasando, confusión de quiénes se les está amenazando, confusión de culpa a quién sobre crisis económica, política, social en el país. Pero lo que tú dijiste muy clave era que si un momento nos olvidamos de derecha e izquierda, lo que sí hay en común en Colombia, que creo que no estaría a favor yo, y creo que tú tampoco, Carlos, es de que casi todo el país, en términos del sentimiento público del país, se está volviendo estadista. Que buscan todas sus soluciones en el Estado. Y lo vimos con la plena manifestación. O sea, mira, yo tampoco creo que estaría de acuerdo con una reforma tributaria que está subiendo impuestos, ofreciendo ingresos básicos para todos. O sea, cosas que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no estaríamos de a favor. Sin embargo, cuando mencionas educación o salud, quieren más gastos, quieren que el gobierno, el Estado provee más servicios. Entonces, no hay un concepto de Estado, ¿no? De dónde proviene este dinero, de dónde sale este dinero. Es como que todo tiene que ser gratis, y eso creo que en Venezuela lo aprendieron a la mano dura. Pero en esa parte de esa confusión, en esa rompecabezas que describiste, Carlos, ¿dónde entran los actores externos? Porque cuando miramos cosas como Rusia, donde hace unos meses atrás se descubrió que había unos diplomáticos, entre comillas diplomáticos, que estaban operando en Rusia no sabe con cuánto tiempo, porque estaban ahí haciendo estudios sobre infraestructura crítica, monitoreando las comunicaciones y haciendo un trabajo de muy alto nivel en el país. Y esos son dos nomás, quién sabe cuántos más existen, pero también sabemos que está Irán, está China, está Cuba. ¿Cuánto de esto está dedicado, tú crees, a esa confusión? No solamente al tradicional espionaje, de que es infiltrar, penetrar, reclutar, pero es un poco más sofisticado, más bien, en confundir al pueblo colombiano para que mantengan este estado, en este ambiente confuso, y no entienden realmente lo que está pasando. Claro, ¿dónde pones el rol de actores externos en estas campañas de desinformación en Colombia? En las comunicaciones, en las redes sociales. En la campaña anterior a la presidencia, muchos de los mensajes de los bots que había en redes sociales como Twitter estaban en Venezuela, por ejemplo, provenían de países como Venezuela. Lo que les interesa a ellos es replicar y masificar esos mensajes de desinformación, caricaturizar lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela. Aquí ya hay quienes dicen que el coco no es Venezuela, que Venezuela pues tiene problemas, pero que Maduro no es un dictador, que eso es invento aquí de la derecha. Culpar de todo a Uribe, por ejemplo, se volvió también
parte de lo que está en las redes. Yo creo que el tema de la comunicación, de las redes sociales, de los mensajes en red, de la forma en que los han amplificado, es que miren las tendencias en Colombia. Basta con hacer un seguimiento de las redes sociales y los mensajes que circulan en redes sociales como desinforman a la ciudadanía. ¿Sí? Lo que estamos viendo en este momento, ¿quiénes amplifican esos mensajes? Telesur los amplifica, por ejemplo. Y ya sabemos, digamos, Telesur de dónde recibe recursos. Pero es claro que la articulación de actores como Cuba, por ejemplo, la Embajada de Cuba en Colombia ha jugado históricamente, y Cuba ha jugado un papel histórico en la violencia en Colombia. Ellos reconocen a grupos criminales como el ELN, los cobijan, los han ayudado, tienen simpatía. Es que es absolutamente absurdo que en este siglo, en este momento de la historia, sigamos aceptando que un régimen como el de Cuba tenga simpatías por las guerrillas colombianas. Simpatía, es que aceptan unos grupos criminales y los cobijan. Y claramente que el gobierno colombiano ha pedido pues que se investigue a funcionarios de la embajada de ese país, más los que tú mencionabas, Joseph, de Rusia. Claramente la injerencia está en esa línea de la desinformación, de masificar mensajes de sectores que están dedicados precisamente a dividir a la sociedad. Ya no es solamente la lucha de clases, y ustedes lo saben porque en Estados Unidos es la política identitaria. En Colombia es además una política de querer poner todo en términos, primero durante los acuerdos con Santos y las FARC, en términos de pacifistas y guerreristas. Y en este momento y en los últimos meses, de todo el que cuestiona a Petro es uribista, y por lo tanto el eslogan simplista pero que pega y cala en las redes sociales es Paraco. Entonces todo el que se oponga a la izquierda o a Petro o a su proyecto político o a la guerrilla es Paraco o es uribista. Y una enorme cantidad de colombianos que no estamos identificados con ese partido político, ni con el expresidente, ni con el gobierno, pero que queremos un Estado democrático, se nos juzga inmediatamente, porque eso es más fácil comunicacionalmente. Y estos grupos, estos gobiernos, pues claramente tienen una injerencia. El presidente Lenín Moreno lo denunció, los organismos de inteligencia de Ecuador dan cuenta de la injerencia de Venezuela. Diosdado Cabello lo anunció desde el 2019, lo ha venido anunciando. Y una gran pregunta es, bueno, ¿y de dónde salen todos los recursos para lograr sistemáticamente sostener operaciones y actos de vandalismo y terrorismo a nivel nacional en Colombia, en un país que tiene unos enormes desafíos? ¿Cómo logran mantener esas células operativas? Pues con unos enormes recursos financieros. Y no basta con decir que son los grupos narcotraficantes, que seguramente ahí hay mucho dinero de ese. Pero ¿dónde está ese apoyo logístico? Esos venezolanos, y ojo que no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero esos que han sido capturados siguiendo órdenes de quién están, por qué están operando en Colombia. Esto no es solamente una cosa fortuita y esporádica y espontánea. Esto tiene una coordinación, y sería súper importante investigar cuál ha sido el papel también de las embajadas de determinados países en Colombia, si es que están brindando apoyo en inteligencia a esos grupos. Porque esto no es simplemente ir a prenderle candela a unos CAIs, que lo hicieron sistemáticamente con 15 en simultáneo. ¿Quién está detrás de esto? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que si lográramos identificarlo, y ojalá Colombia tenga la cooperación de países aliados, como lo está haciendo Ecuador con contundencia, podamos identificar quiénes son los que están detrás de esto. Justamente uno de los personajes que ha sido muy visualizado es el expresidente Santos, quien por cierto pues ha cumplido un rol fundamental en todo lo que fue el proceso de paz, y ha venido dando una serie de mensajes que invitan mucho a la discusión. Quisiera, pero ya con respuestas cortas porque estamos llegando al final del programa, saber si se piensa algo del rol que juega Santos en el amotinamiento, si es que es ese rol el que está jugando u otro. Adelante, Coronel Ruiz. Bueno, muchas gracias. Bueno, el presidente Santos durante los últimos 8 años en el contexto de su gobierno, pues sin duda jugó un papel absolutamente fundamental en el contexto. Inicialmente, bajo el convencimiento de la paz en la que creímos absolutamente todos los colombianos, porque pues ese es un anhelo absolutamente fundamental. Desafortunadamente, y no hablo solamente del presidente Santos, sino de su equipo y de su gobierno, cayeron en la estratagema, lo mencionaba yo en el último proceso de paz, cayeron en la estratagema
del engaño, pero eso será lo que algún día o la historia o el mismo presidente Santos tendrá que explicarle a los colombianos si su proceso de paz fue consensuado, si como de alguna manera se advierte, habiéndole dicho a los colombianos muchas mentiras que después precisamente quedaron en evidencia, pero por la paz todo y había que jugársela. Pero la estratagema del engaño fue absolutamente ceder control territorial y regalar espacio político, que finalmente eso fue lo que determinamos. Algunos sectores y algunos análisis que los hemos hecho, incluso no acá en Colombia, sino en escenarios de otros países, y viendo lo que se ha recorrido después de la firma de los acuerdos de paz en el año 2016, y viendo cómo está, hay un libro, voy a citar un libro de un profesor en los Estados Unidos, Robert Nukin, Negociando con el Diablo, y haciendo un análisis y siguiendo todo el escenario, no cabe absolutamente duda que se negoció con el diablo, porque las FARC son el diablo, y el diablo, con el diablo solo se negocia tal vez por dos cosas. La primera, estratégicamente estoy hablando, la primera cuando se cree igual a él, y la segunda para venderle el alma. Entonces, yo no sé en ese escenario, y queda abierta la opinión, cuál sería este escenario, pero lo cierto es que en este momento, así de pronto el presidente Santos no esté detrás de estos escenarios, pero las líneas que quedaron estructuradas, las líneas que quedaron organizadas políticamente en el marco de la división que hablaba Carlos, que quedamos prácticamente, permitan el término, satanizados o polarizados en los dos grupos, porque todavía el contexto de los enemigos de la paz está. Entonces los que quieren reivindicar una paz realmente con justicia social, pues entonces son los que no quieren la paz. Y los que quieren seguir imponiendo la dictadura del crimen organizado, de los colectivos y todo lo que nos está pasando, entonces sí quieren la paz. Este es un escenario de no ceder, y voy a terminar con esta expresión en el marco de lo que es la estrategia de la guerra política. Los colombianos tenemos que pelear, porque es que el Estado pierde si no gana. Aquí no podemos quedar en empates, pero el crimen organizado, como lo estamos viendo, alguien decía, los vándalos que están en la calle, no, es crimen organizado. ¿Por qué? Porque tienen recursos, tienen un comando y control, tienen una organización, tienen relevos. Estos muchachos que salen a quemar a los policías, que salen a tirar piedras y a destruir los CAIs, tienen olas de relevos, ya inteligencia tiene detectado. Pero además ellos nos llegan gratis. Ese no es un muchacho estudiante de un colegio público, de una universidad pública, que se une a la manifestación, que por supuesto es absolutamente válida. Este muchacho es un profesional, entrenado, capacitado. Entonces el Estado pierde si no gana. Esta guerra no la puede perder el Estado, no el gobierno, pero el Estado somos todos, incluidos los colombianos. Pero el crimen organizado gana si no pierde. Y en este momento, si no están perdiendo, entonces están ganando. No, muy bien. Y mira, yo sinceramente podía estar hablando toda la noche con mi coronel y con Carlos y con Maybor. Mira, para los que piensan que Colombia se ha agotado, que Colombia se ha acabado, que la pelea ya no hay porque ya nos agarraron. Mira, escúchenlo a estos dos colombianos nomás, porque recién no empezamos a luchar realmente. Nos estamos poniendo las pilas. Yo creo que el mundo se está despertando a lo que está pasando. Como dije en la hora anterior, los diagnósticos ya lo tenemos, ya sabemos cómo están operando, sabemos cómo Maduro opera, sabemos lo que quiere Irán, sabemos lo que quiere China, Rusia, lo demás, la FARC, sabemos la convergencia de todas sus redes. Ahora lo que nos falta un poco es elaborar esas estrategias, pero las redes y el talento lo tenemos. Yo creo que la audiencia tiene un gran privilegio de escucharlo de ustedes dos, porque ustedes son dos de para mí, mis guías para lo que está pasando en Colombia. Cada vez que voy a Bogotá, yo creo que irrespectiva de lo que estoy haciendo en Bogotá, siempre nos buscamos para encontrarnos, porque me cuentan la realidad de lo que está pasando. Espero poder verlos pronto en Bogotá mismo, cuando las cosas se calman un poco.